que no hay suficiente mano de obra. Lo estamos viendo en Veracruz, lo estamos viendo en Jalisco. Y lo que se está requiriendo son puestos bajos, andamos buscando una gran parte de trabajadores, y yo trato de mencionar pues todos los elementos. Por otro lado, vemos un tema de medio ambiente, y precisamente yo creo que ese debe de ser el gran resultado, que todos aquí sentados en una mesa común, con un objetivo común, en donde queremos suficiente fuerza laboral, suficientes productos sanos para que no afecten nuestra salud, suficientes alimentos precisamente, porque ese es uno de los principios que busca la República, la autosuficiencia alimentaria, y un medio ambiente razonado. Entonces, yo celebro, creo que tendremos todos hoy en día muchas interrogantes, pero debemos de salir con una sola concepción, y es que sea lo mejor para México, para las mexicanas, los mexicanos, y por supuesto para los campesinos, las campesinas, las niñas, los niños, la salud, la economía y el medio ambiente. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad de dialogar. Estaremos muy pendientes con todas las exposiciones, y yo estoy seguro que vamos a salir con unos grandes consensos. Muchas gracias, mucho éxito, y ojalá pues todos tengan la oportunidad de participar, porque México no lo construye el Senado, México lo construimos todos nosotros. Muchas gracias. Agradecemos la participación del presidente de la Comisión de Hacienda, Crédito Público del Senado de la República, el senador por el estado de Veracruz, Ernesto Pérez Astorga. Señoras y señores, en este momento solicitamos al senador por el estado de Zacatecas, doctor José Narro Céspedes, secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República, sea tan amable de dirigirnos su mensaje y realice la declaratoria inaugural de este primer Parlamento abierto. Hay varios temas, voy a tratar de ser breve, pero hay varios temas que son importantes que los tengamos presentes. Ahorita comentaba nuestro presidente, primero pues saludarlos a todas y a todos ustedes, nos da mucho gusto que estén aquí en la casona de Xicoténcatl, en el recinto emblemático del Senado de la República, que esté aquí presente pues varios presidentes de comisiones, de Hacienda, de Medio Ambiente, de Agricultura, de Salud y la Legislativa Segunda, y un agricultor importante de la zona noroeste del país, Arturo Burso, y que estén todas y todos ustedes aquí acompañándonos. Primero, decirles que no nos ha tocado vivir una situación sencilla, fácil. Estamos viviendo un proceso de transición y de cambio en el mundo, pero también en el país. Nosotros, este gobierno y nosotros como senadores, cuando llegamos en el 2018, veníamos de un incremento muy importante en el 15-16 de la deuda pública y de 3 años prácticamente de caída de la economía nacional. Nos tocó durante el primer año, 2019, que esa caída de la economía empezara a tratar de recomponerse, y a principios del 20, fines del 19, la economía mexicana empezó a crecer. Pero en marzo del 20 llegó la pandemia, y en el 20 tuvimos una de las peores caídas de la economía nacional, donde se disminuyó el Producto Interno Bruto en menos 8.2% de la economía. El año pasado la economía empezó a crecer, se habla de un crecimiento de cerca del 5%, pero la inflación fue de cerca del 6%. Entonces, no fue todavía del todo bien. Pero el año pasado podríamos decir que fue el primer año
o este año, es el primer año donde vivimos cierta normalidad económica o hacendaria en el país. O sea, el año que entra se espera que sea mucho mejor. Este año, a pesar de las críticas de que no ha crecido la economía, de que la situación ha sido muy complicada, yo quiero decirles que las metas, por ejemplo, cuando nosotros llegamos en el 18, el gobierno federal recaudaba un poco más de 5 billones de pesos. Este año el gobierno federal tiene como propósito recaudar un poco más de 7 billones de pesos. Y el año que entra el gobierno federal está planteando recaudar o tener de ingresos más de 8 billones de pesos. O sea, todo esto tiene que ver con el combate a la corrupción, a la elusión y a la evasión fiscal, a una política de austeridad y también a buscar construir una gran política en donde el mercado interno, el salario y las condiciones de bienestar de la población mejoren en lo fundamental, cosa que se ha ido logrando a pesar de que por estos años de pandemia y de crisis, la situación de los pobres se ha incrementado ligeramente en estas últimas fechas. Pero yo quiero decirles que este año la recaudación hacendaria va a subir más allá de lo que se propuso. O sea, vamos a recaudar más de lo que inicialmente se planeó, aunque la economía va a crecer un poco menos. O sea, se ha buscado evitar las condonaciones fiscales, que era algo que siempre se hacía como parte de las complicidades con los grupos de poder. Y entonces yo les quiero decir que México va caminando en sentido positivo. Tenemos varias anclas importantes, las manufacturas, el TEMEC, la agricultura comercial, las remesas, situaciones que han ayudado a mantener la macroeconomía nacional. Pero que en general vamos caminando positivamente y quiero decirles que muchos pensamos que va a ser alentador hacia donde vamos. O sea, la situación, las perspectivas que tenemos de crecer y de avanzar son bastante halagüeñas en lo fundamental. A pesar de los malos augurios o de las malas sensaciones o pronósticos de algunos analistas o de algunos actores políticos. Creo que las cosas van caminando en lo general bien. No ha sido fácil para nadie esta situación. El segundo, o sea, quiero decirles que las cosas van bien en lo general en cuanto a o sea, no teníamos como nunca un mejor precio del peso mexicano ante el dólar y ante el euro. Hoy el peso mexicano se ha revalorado. Hoy, aunque tenemos una alta inflación, que es parte de lo que critican, andamos en 8.9% de inflación. Este mes pasado, la inflación bajó al 8.5%. Y el crecimiento en este último mes se empezó a sentir a nivel nacional, o sea, empezó a desenvolver la economía nacional. Se habla de una inflación del 8.9%, hoy estamos en 8.5%, bajamos 4 décimas, pero aparte hay que considerar que en Estados Unidos la inflación es del 8.2%. Y entonces también impacta la situación de la geopolítica y de la geoeconomía, donde México está anclado y está ubicado también. O sea, no podemos, tenemos un peso fortalecido, una inflación que son de las más bajas del mundo, ante inflaciones en otros países que andan arriba del 15, del 20 y hasta del 30%. Que creo que es bastante importante. Las reservas nacionales son bastante buenas, bastante fuertes y sólidas en el país, y creo que en el tema macroeconómico, en lo general, el país va caminando bien.
El segundo tema que quiero abordar rápidamente es el tema de la transición. Estamos en un cambio, en un cambio de gobierno, no nada más en un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Y necesitamos, y en ese cambio de gobierno y en este gobierno de transición, también estamos viviendo transiciones mundiales sobre el tema energético, sobre el tema, hoy tenemos una crisis inflacionaria. Esta crisis inflacionaria o este incremento de la inflación tiene que ver con dos elementos o tres elementos sustantivamente. Uno, el incremento de los combustibles. Dos, el incremento de los precios de los alimentos, que tiene mucho que ver Ucrania y Rusia. Y tres, un poco el incremento de los servicios, pero en cosa medio secundaria. Lo más importante es el incremento de los combustibles y el incremento de los alimentos. Y es importante que México, con la política y el compromiso que tiene nuestro presidente de impulsar la autosuficiencia alimentaria, fortalezcamos la producción de alimentos que se requieren en nuestro país, en un México que hoy somos el segundo o el primer lugar de importación de maíz prácticamente en el mundo. O sea, necesitamos avanzar en la producción de alimentos a nivel nacional. Pero también estamos viviendo un proceso de transición energética hacia energías alternativas, más saludables, pero también hacia una nueva agricultura más sustentable. O sea, hoy estamos, hoy por poner un ejemplo, Sembrando Vida está trabajando cerca de 4 millones de hectáreas en forma sustentable, en forma sostenible agrícolamente. O sea, esto es muy importante. O sea, hay 1 millón de hectáreas del programa de producción para el bienestar que también se están produciendo fundamentalmente con bioinsumos en lo fundamental. O sea, este proceso de transición hacia una agricultura ecológicamente sana, hacia la agroecología o hacia lo que se podría denominar la agricultura del futuro, cada vez va a ser más importante. En este marco, nosotros tenemos un decreto que impulsó el presidente que nos define plazos y tiempos también. Un decreto sobre el tema en concreto del glifosato, pero que tiene que ver con muchos agroquímicos o pesticidas o sustancias que se utilizan en la agricultura. Y el otro aspecto importante que también plantea el decreto es el tema de los organismos genéticamente modificados, en donde se está proponiendo prácticamente que para enero del año 2024, 31 de enero, tengamos que estar sustituyendo las importaciones de organismos genéticamente modificados por producción nacional. Esto significaría incrementar productivamente el país en cerca de 15 millones de toneladas más de granos de maíz en nuestro país. O sea, este proceso de transición no ubicamos nosotros que las instituciones nacionales, sobre todo quien conduce la política agrícola, que es la SADER, esté incorporado con este propósito fundamental. Y los tiempos van a llegar. Y también el decreto plantea que tenemos hasta el primer semestre del año que entra para hacer las reformas legales sobre estos dos temas, sobre el tema del glifosato y el tema de los pesticidas, es lo que establece el decreto. Y para el tema también de los organismos genéticamente modificados. Entonces, yo creo que necesitamos entender, tenemos un plazo límite, no vamos a llegar al 24 a patear el balón y decir, pues vamos a ampliar este decreto, otra vez otro tiempo adicional. Hoy necesitamos avanzar hacia una agricultura más saludable, más sustentable, una agricultura que no genere daños a la salud en el uso de estos pesticidas o de estas sustancias que generan enfermedad, que generan muerte. Por eso hoy este tema que se está analizando aquí, aunque está la Comisión de Agricultura y está la Comisión de Medio Ambiente, que también les toca de alguna forma, fundamentalmente esta reforma que se está proponiendo está en la Comisión de Salud y en la Comisión Segunda, de Asuntos Legislativos Segunda. Y entonces, porque es fundamentalmente un tema de salud, el tema de estos insumos que generan problemas de salud y la necesidad de impulsar bioinsumos para tratar de empezar a construir una estrategia de sustitución de estas sustancias que son muy tóxicas para la salud humana. Este paso necesitamos acelerarlo para poder lograr
lograr que en estos tiempos esto sea posible. Estos son los tiempos que tenemos. Estos son los tiempos que el propio Senado de la República y el Congreso se han dado en el país. Y entonces necesitamos también que ustedes como agricultores y agricultores importantes en nuestro país de Sinaloa, de Sonora, de muchos estados que vienen el día de hoy, sean parte de este proceso de transición, que lo entiendan, que lo asumamos como una necesidad. Hoy necesitamos estar en el anclaje mundial de la necesidad de cambiar y de incorporarnos a este proceso de transición y a no estar pensando que vamos a patear la bola o la pelota para seguir modificando las cosas. Entonces yo lo que les quiero plantear es que seamos todos parte de esta transición. No se va a poder hacer si ustedes no participan y si ustedes no son parte de este proceso de cambio en el país. Por eso hoy es muy importante este foro, porque estamos aquí para escucharlos, para oír sus opiniones y para ver cómo juntos podemos hacer que este proceso, que estos cambios sean posibles en nuestro país. Siendo este día, les pedimos que todos nos pongamos de pie. Este día 26 de octubre del año 2022, siendo las 11 de la mañana con 11 minutos, damos formalmente a nombre de la mesa directiva del Senado, que se congratula de que estén todas y todos ustedes aquí, y de nuestro presidente Alejandro Armenta, el senador Alejandro Armenta, hoy a nombre del Senado, y damos formalmente por inaugurados los trabajos de este primer Parlamento abierto en materia de plaguicidas y de fertilizantes, este día 26 de octubre del 22, siendo las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana con 11 minutos. Muchas gracias. Finalmente, invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este primer Parlamento abierto en materia de plaguicidas y fertilizantes. Señoras y señores, muchísimas gracias. Pueden ocupar sus lugares. Nuevamente invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este primer Parlamento abierto en materia de plaguicidas y fertilizantes. Desde luego agradecemos a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y a través de nuestras diferentes redes sociales www.senado.gov.mx o por medio de nuestro hashtag de Twitter @Senado Mexicano. Y de este modo, señoras y señores, es como llegamos al final de este acto inaugural de nuestro primer Parlamento abierto en materia de plaguicidas y fertilizantes. De este modo despedimos a nuestro honorable presidium. Y desde luego invitamos